Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy lunes 11 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Balance positivo del plan retorno en la capital del país. Cientos de viajeros circularon con normalidad en los principales corredores viales. Policía Nacional logró la captura de un hombre que se hacía pasar por un uniformado del ejército para cobrar dinero a conductores en las vías de Cundinamarca. Cambio Radical pide modificar reglas que varían las normas que fijan topes electorales. Presidente de dicha colectividad calificó de ilógica la medida. Abogado del patrullero Wilmer Alarcón, vinculado al caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra, se defiende sobre señalamientos de la familia de la víctima. Este martes, el ministro de Agricultura presentará nuevo proyecto de terrenos baldíos en el país. El apoyo a los pequeños campesinos es el principal objetivo de la iniciativa. Vea hoy en Telepaís, ministro de Vivienda Luis Felipe Henao habla sobre los avances de las 100.000 viviendas gratuitas y noticias positivas para los colombianos. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Policía Nacional logró la captura de un hombre que se hacía pasar por uniformado del ejército para cobrar sumas de dinero a conductores que cometieran alguna infracción en las vías de Cundinamarca. En el marco de la implementación de la estrategia de seguridad vial, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que se hacía pasar por sargento del Ejército Nacional. Esta persona utilizaba trajes camuflados y documentos falsos para hacerse pasar como militar. Gracias a la oportuna acción adelantada mediante registro y control a vehículos y personas en las vías del departamento de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un sujeto que se hacía pasar por un sargento del Ejército Nacional. Un sujeto que estaría utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares, una persona ostentando ser sargento viceprimero del Ejército con un uniforme camuflado. Gracias a información suministrada por usuarios de las vías, especialmente conductores, la policía reacciona de manera inmediata y da captura a esta persona. La captura de Wilber Trujillo, de 26 años de edad y quien resultó ser un falso militar, se produjo en el kilómetro 106 de la vía que de Girardot conduce al municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en el sector conocido como Mondoñedo, lugar en el que uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte detienen a Trujillo cuando se desplazaba por el sector en una motocicleta particular. De acuerdo a las informaciones, este sujeto estaría deteniendo vehículos y exigiéndoles dádivas. Al parecer no alcanzaría a muchos vehículos por la acción oportuna de la policía y obviamente gracias a la información dada por los usuarios de las vías. La acción pronta de la policía se dio gracias a la información suministrada por transportadores que se desplazaban por el sector, quienes informaron las acciones criminales que realizaba el supuesto militar. El impostor ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Madrid, Cundinamarca, y será judicializado por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias, suplantación de autoridad, suplantación de personas, simulación de investidura y cargo y falsedad personal. Jaime Gutiérrez, abogado del patrullero Wilmer Alarcón, vinculado a la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, se refirió frente a los señalamientos de la defensa de la familia de la víctima, manifestando que jamás ha intervenido para que se avance en la investigación, pues su principal objetivo es que se conozca la verdad sobre este caso.
tras varias denuncias públicas que ha hecho la abogada de la familia de Diego Felipe Becerra contra el abogado de Wilmer Alarcón por presuntamente incurrir en la dilación del proceso al pedir aplazamientos que no han permitido el normal desarrollo de las diligencias judiciales. Este rompió su silencio. Señaló que aunque los aplazamientos se han dado, no ha sido por su culpa y de ello pueden dar fe los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a quien les ha mantenido informados sobre las razones de dichos aplazamientos. A los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en su debido momento van a corroborar de que todo lo que están diciendo no es cierto. ¿Ya? Entonces tengo esa tranquilidad, simplemente no es cierto. Señaló que efectivamente se han aplazado en 8 ocasiones las audiencias, pero no es realmente como ha dicho la defensora de víctimas Miriam Pachón, que todo ha tenido que ver con la totalidad de la documentación que no le ha sido aportada a tiempo por parte de la Fiscalía. Siempre se presentaron los derechos de petición, dieron unas respuestas. La audiencia pasada que vine, el señor juez creo que estaba incapacitado, algo así. Entonces no se han podido realizar, pero no es como están diciendo. Por último, dijo que en el proceso no hay nada oculto y que él no se expondrá a una sanción, por lo que todo ha sido informado. Indicó que la opinión pública debe tener claro que los sujetos procesales están defendiendo su posición, por lo que cualquier cosa que suceda dentro del proceso será motivo de protesta pública. Los diferentes viajeros que llegaron a la capital se mostraron satisfechos por los dispositivos de seguridad dispuestos por parte de las autoridades pertinentes. Durante la terminación del puente festivo, el balance general fue positivo, según los reportes entregados en las últimas horas. Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del retorno de los viajeros a sus hogares, las autoridades han dispuesto diferentes medidas de prevención y seguridad vial para aquellas personas que se desplazaron durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena a diversos lugares turísticos del territorio nacional. Algunos turistas iniciaron su retorno en horas de la mañana y aseguraron que las carreteras se mantuvieron con buena fluidez. Bien, está despejadita, no hay congestión. Está despejadita por la colaboración de la policía. Está fácil la llegada a Bogotá, no hay mucho tráfico. ¿Se ha sentido acompañado por la policía? Sí, bastante policía. El trancón es de aquí antes de llegar a Soacha, sí, para acá sí hay bastante congestión. Muy organizadito, sí, gracias a Dios. ¿Se ha sentido acompañado por la Policía Nacional? Bastante, sí. Sin embargo, la Policía de Tránsito y Transporte dispuso las vías de la siguiente manera. A partir de la 1 de la tarde en la calle 80 se implementó un anillo vial desde el municipio de La Vega hasta Bogotá para acelerar el ingreso por esta importante avenida. Asimismo, en la vía del Llano se implementó a partir de las 2 de la tarde un reversible para quienes de Villavicencio se dirigen a la capital. Por otro lado, en la autopista norte se facilitó el acceso por la carrera séptima, debido a que se habilitó en esta última un solo sentido desde el puente de la Caro hasta la calle 183 a partir de las 2 de la tarde. Finalmente, en la vía Tunja se realizarán oleadas temporales dependiendo del volumen vehicular. Lo importante para resaltar en este fin de semana es la reducción de accidentes en casi un 78% comparado con el mismo puente en el año anterior. Las autoridades esperan que a eso de las 8 de la noche el tráfico esté un poco más congestionado, debido a que los colombianos eligen estas horas para el retorno a sus hogares. Sin embargo, se estima que 717.000 automotores se movilicen por los diferentes corredores viales. Luego de los más recientes avances del proceso de paz en La Habana, entre el gobierno nacional y las FARC, se comienzan a evaluar las implicaciones que esto traería. El referendo para consolidar dichos puntos hace parte de una de las prioridades a las que se refirió el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez. Dentro del marco de la explicación de lo que serán las próximas elecciones, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez se refirió a la elaboración de un posible simulacro para refrendar un eventual acuerdo de paz. Lo que estamos haciendo son un simulacro de los escrutinios. ¿Sí? De los escrutinios, obviamente lo que estamos es midiendo los tiempos que se demoran los jurados de votación para expedir sus actas. Sin embargo, para hacer ese escrutinio y que sea lo más real posible, hay que incluir todas las posibilidades de elección que hay. Nosotros tenemos elección de Congreso, o sea, de Cámara, de Senado, dentro de eso pues las cámaras de minoría, las cámaras de colombianos en el exterior, también tenemos posiblemente el referendo, entonces lo incluimos porque es un simulacro, y obviamente la elección del Parlamento andino que está dispuesta legalmente. Ese es nuestro simulacro.
Durante las pruebas, los jurados de votación escrutarán los votos de Senado de la República, Cámara de Representantes, Parlamento Andino, consulta de partidos y movimientos políticos, utilizando modelos de tarjetas electorales, cuentavotos, actas de escrutinios de jurados de votación de las elecciones de Congreso de 2010. Esta prueba se llevará a cabo en 33 municipios de Colombia. Desde el Congreso de la República se estudian propuestas en torno al aporte que debería tener el sector arrocero en el país por parte del gobierno nacional. Parlamentarios aseguran que hay que inyectar recursos para poder afianzar los cultivos que se han visto seriamente afectados con la entrada en vigencia de algunos acuerdos comerciales. Desde el Congreso de la República se denuncia que se agrava la crisis por la que está pasando el sector arrocero del país. Afirman que no cuenta con los suficientes recursos para sacar adelante la producción de arroz. Por tal motivo piden mayor intermediación por parte del gobierno nacional para evitar así un posible cese de actividades. Por un factor externo que ellos no manejan, que es el baneamiento, hay una muy baja producción de arroz este año y esto los ha llevado casi que a la quiebra. El gobierno, lo que ellos le han propuesto y lo que considero que debe hacer el gobierno en este momento para ayudarles a enfrentar la crisis es generar unas líneas de crédito que les permitan pagar ante el agrocomercio y ante la banca privada. Justamente en días anteriores se llevó a cabo una reunión con voceros de Dignidad Arrocera, integrantes del Congreso de la República y el ministro de Agricultura, con el fin de buscar salidas negociadas de la situación. Se acordó una mesa de concertación con el fin de fortalecer el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso y que establece medidas de alivio financiero para el sector. Se avanzó en unos temas. Quedó pendiente una nueva reunión, pero primero vamos a evacuar una comisión que se constituyó, que se va a desplazar a Villavicencio. Allí van a confluir representantes y delegados de los arroceros de los demás departamentos para fijar una política de reajustes de los créditos, que es como uno de los principales problemas que afrontan hoy los arroceros. Adicionalmente, y con el propósito de hacer seguimiento y consolidar los acuerdos suscritos con el gobierno nacional, se estudiaron los avances obtenidos en materia de control de contrabando, costos de los insumos agropecuarios, precio de la producción y la afectación de los cultivos por el llamado baneamiento de la espiga, que los viene afectando gravemente. La canciller María Ángela Holguín se reunió este lunes en Lisboa con parte del cuerpo diplomático de esa nación con el propósito de abordar temas bilaterales, los cuales comprenden asuntos económicos y comerciales, entre otros. La ministra sostuvo un encuentro con el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Paulo Portas. Uno de los puntos centrales fue la supresión del requisito de visas por parte de la Unión Europea a los ciudadanos colombianos, la cual fue votada favorablemente en la Comisión de Libertades Civiles el 21 de octubre de 2013. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Colombia, vivera con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Telepaís está informando. Según la Dirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación, actualmente hay serias preocupaciones por los altos índices de migración de recién graduados que buscan oportunidades laborales en ciudades distintas al lugar donde lograron obtener su título profesional. Según la Dirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación, hoy en día hay serias preocupaciones por los altos índices de migración de recién graduados que buscan oportunidades laborales en ciudades distintas al lugar donde lograron obtener su título profesional. De acuerdo a esto, se conoció que en el Tolima el 58% de los graduados emigran a otras ciudades para desarrollar sus carreras profesionales, por lo que se hizo un llamado a los gobiernos locales para que no se pierda ese grupo poblacional que podría aportar a las ciudades donde se formaron en la academia. El 42% de la gente que se gradúa en ese departamento se queda en ese departamento. Pero ¿qué es lo más interesante? Y es que gran parte sale a buscar otras oportunidades laborales en otros mercados. Y acá hay un llamado de atención también para los gobiernos locales, y es, yo genero una capacidad institucional y esa capacidad
de capital humano tengo que aprovecharla. El llamado también fue para que los entes territoriales se basen en las necesidades de cada sector de las locomotoras, a partir de las apuestas productivas en las que podrían emplear el talento humano con el que salen cientos de profesionales de la academia. Acordémonos que las apuestas productivas se desarrollan es con las personas, o sea, es el capital humano quien puede desarrollar una apuesta productiva. Y acá tenemos unos ejemplos muy claros. En cada una de las locomotoras, por ejemplo, el tema agroindustrial, si quieres, parémonos en un departamento particular, ¿qué capital humano yo le puedo aportar a esas locomotoras? Cabe resaltar que en el Tolima se ha incrementado el índice de graduados de la educación superior, aunque tan solo el 31,4% de ellos ha logrado ubicarse en un puesto de trabajo en ese departamento, razón por la cual nace la necesidad de buscar futuro en otras ciudades capitales. En el Tolima, las instituciones de educación superior que funcionan en su territorio han graduado a 47.319 profesionales, técnicos, tecnólogos y titulados en posgrados entre el 2001 y 2010. La Universidad del Tolima aporta el 64,8% de ese total, 30.679. Pese a la disminución del 34% de los accidentes fatales en la ciudad de Bogotá, autoridades continúan haciendo un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y no manejar de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol y las drogas, ya que se siguen presentando casos producidos por este comportamiento. El distrito continúa trabajando para mejorar la movilidad en las vías y evitar que se produzcan accidentes. En esta labor ha logrado una disminución importante en accidentalidad de conductores de vehículos de 2 ruedas. Hay una disminución importante. En víctimas fatales en condición de motociclistas tenemos una disminución del 34% con respecto al año 2012. De enero a agosto 30 del 2013 han fallecido 65 motociclistas. El año pasado habían fallecido 99 motociclistas. En cuanto a lesionados, tenemos que el año pasado habían resultado lesionados en condición de motociclistas 3.153 personas y este año 2.741, con una disminución del 13% de motociclistas lesionados. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes para la Secretaría de Movilidad. Por esta razón, la entidad continúa trabajando con la Policía de Tránsito y los conductores de moto en el Pacto Motociclistas por Bogotá. Asimismo, hace un llamado a todos los capitalinos para que seamos buenos ciudadanos y respetemos las leyes y señales. Aquí es importante comentarle a los ciudadanos que en el sistema de movilidad de la ciudad todos tenemos derecho a transitar por él, ya sea en condición de conductores de 4 ruedas o conductores de vehículos de 2 ruedas, motociclistas, ciclistas y peatones. Aprender a cederle el espacio a todos en la vía. Pero los conductores que realmente preocupan a las autoridades son los vehículos de 4 ruedas, pues según las cifras son los que más se accidentan al año. Realmente quienes más se accidentan en esta ciudad son los conductores de 4 ruedas. El año pasado tuvimos 22.000 choques entre vehículos de 4 ruedas, de 35.000 choques en total en la ciudad. Entonces, digamos que aquí la repartición de accidentes está muy equilibrada, es decir, no es que los motociclistas sean los que más se accidenten, aquí se accidentan más los conductores de vehículos de 4 ruedas. Es así como la Secretaría de Movilidad, en compañía de los actores principales de las vías, continúan trabajando para que éstas sean seguras para aquellos que las transitan. El trabajo que ha venido realizando la Unidad de Reparación a las Víctimas con la población más vulnerable del país ha ido generando en zonas como norte de Santander mayores avances. El retorno de las familias a sus hogares y programas para combatir el reclutamiento forzoso hacen parte de estos. El alcalde del municipio de San Calixto, ubicado en el norte de Santander, sector que ha resultado fuertemente golpeado por el conflicto armado y que ha generado que cerca de 7.000 personas se desplacen, señaló que gracias al gobierno y al trabajo que viene realizando la Unidad para la Atención y la Reparación de las Víctimas, su municipio está recuperando la tranquilidad al regresar al territorio. Nosotros de verdad sí tenemos un reporte alto de desplazamiento, digamos, intraveredal, a veces intraurbano, a veces a otras ciudades, alrededor de 7.000 personas. Lamentablemente pues eso sucedió hace unos años atrás. Afortunadamente ahorita ha cambiado, la gente ha retornado y estamos trabajando para eso, para que la gente retorne. Dijo que los programas que se han implementado en la región han sido fundamentales para que las familias retornen a sus hogares, además de realizar un trabajo dispendioso en el que se busca evitar el reclutamiento de los menores, que fue uno de los principales detonantes para que años atrás miles de familias decidieran desplazarse.
Ante el retorno se han apoyado a los diferentes, a las instituciones, a las escuelas, se ha llegado mejorando algunas vías, ahorita con un proyecto importante de electrificación, también con programas como estos, como el de FUNPAD, que ha llegado a 4 sitios y que verdaderamente es increíble el trabajo que ha dejado, porque deja a los niños de verdad con un ambiente sano, creativo, participativo y sobre todo pues que tiene una perspectiva nueva de vida. Cabe recordar que el gobierno viene implementando varios programas con el fin de atender a toda la población que ha sido víctima de la violencia y especialmente en el tratamiento de los menores, para los cuales se ha ejecutado programas de sensibilización y prevención frente al reclutamiento. Uno de ellos es la estrategia de recuperación emocional de niños y niñas, de lo cual se han realizado 57 jornadas en todo el país y se han atendido a 1.300 adolescentes hasta el momento. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, reveló que el gobierno reglamentará en diciembre la devolución del IVA a extranjeros. Preparar el decreto para tener reglamentada esta figura es la propuesta que pretende crear un esquema similar al que opera en muchos países del mundo, en donde los extranjeros que llegan a comprar se les devuelve el IVA. En zonas como en Cúcuta existen actividades de comercio, en su mayoría enfocada a esa población de países como Venezuela. De esta manera se comenzará a tener controles rigurosos para evitar que se realicen acciones fraudulentas con esta normativa, la cual fue planteada en la reforma tributaria. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Nopsa, departamento de Boyacá. El domingo 24 de noviembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Vamos. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un hombre de 16 años fue formalmente acusado el domingo en la noche de haber iniciado un tiroteo en Bryant Park en Manhattan, el cual dejó 2 heridos. Cory Dutton del Bronx aparentemente estaba en la pista de hielo del Bryant Park el sábado en la noche y de ahí le pidió a Javier Contreras, un hombre de 20 años de edad, que le entregara su chaqueta de marca Marmot, la cual es muy costosa. Cuando el hombre se rehusó, el joven se fue y regresó media hora después armado y abrió fuego en la pista de hielo. Es una pena, sucede aquí y sucede en muchas otras ciudades del mundo, por desgracia, ¿no? La economía no está bien en ninguna parte y eso es lo que sucede con violencia, lamentablemente, ¿no? Contreras recibió un balazo en el brazo, mientras que Adonis Mera, de 14 años, quien no estaba involucrado en el altercado, recibió un balazo en la espalda que podría dejarlo paralizado, según sus familiares. Dutton enfrenta cargos de intento de homicidio, agresión, imprudencia temeraria y posesión criminal de un arma. Las 2 víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue y el sospechoso fue arrestado en su casa después de que alguien llamó a las autoridades y avisó que el presunto estaba escribiendo sobre lo que había hecho en su página de Facebook. Es un accidente, pero es algo entre jóvenes, ¿no? Es como una escuela, o sea, es algo que puede ocurrir en cualquier parte. Sí, el problema es que son cosas que cuestan, una tableta o algo. Siempre va a haber ese problema. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, desde el Jardín Botánico en la ciudad de Bogotá, se ha comenzado a trabajar para consolidar estrategias por la situación de los páramos, especialmente el de Sumapaz, debido a situaciones como el cambio climático, entre otros factores. El Jardín Botánico de Bogotá, junto con la Alcaldía Distrital, por medio de un conversatorio, buscan crear una reserva campesina en el páramo de Sumapaz, todo con la intención de 3 puntos: conservar la seguridad entre las comunidades, la conservación de esta reserva natural y la seguridad alimentaria.
En el Jardín Botánico se llevó a cabo el conversatorio Alimentación y Paz, que fue escenario de discusión para reflexionar en torno a la creación de una zona de reserva campesina en la localidad de Sumapaz, desde la consolidación de una paz regional y del fortalecimiento de procesos locales de soberanía alimentaria. La figura lo que busca es armonizar la relación entre ecosistema y comunidad, de manera que fortaleciendo y llegando al bienestar de las comunidades a través del fortalecimiento comunitario, económico, pues eso se vea reflejado en, digamos, en un bienestar del ecosistema. Si el campesino tiene unos niveles de vida dignos, no tiene por qué de alguna manera ir deteriorando, avanzando en destruir la frontera agropecuaria, ¿cierto? La modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial expedida por decreto por el alcalde Gustavo Petro abrió la posibilidad de crear una zona de reserva campesina en la localidad de Sumapaz. Sin embargo, esta ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad. El plan se hizo con una periodicidad de 20 años, en un plazo de 20 años. Ese es el horizonte que tenemos. En ese plan plasmamos de alguna manera la visión que tiene la comunidad de su territorio. ¿Cómo cree la comunidad que debería administrarse ese territorio? ¿Cómo cree que debemos producir? ¿Cómo cree que debemos organizarnos? ¿Cómo cree que debe ser nuestra relación con las instituciones del gobierno y las instituciones privadas también? En la actualidad, instituciones como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos avanzan en el proceso Nodos de Biodiversidad, investigación y apropiación social de la biodiversidad en la región capital, orientando a la recuperación de la biodiversidad biológica y a promover la sostenibilidad ambiental en esta zona y en Usme, Bosa, San Cristóbal, Suma y el páramo de Huachaneque en Villa Pinzón, Cundinamarca. La Fundación Oftalmológica Nacional y la Asociación Colombiana de Retina hicieron un llamado a la población adulta del país para prevenir las enfermedades de la visión. Frente a este tema se indicó que factores como la edad hacen que estos padecimientos se incrementen. En sus 150 años de innovación, Bayer, la Fundación Oftalmológica Nacional y la Asociación Colombiana de Retina y Vítreo hicieron un llamado a toda la población adulta del país para que prevengan las enfermedades a las que pueden estar expuestos en el tema de la visión. El doctor Francisco Rodríguez, director científico de la Fundación Oftalmológica Nacional, indicó que enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética y la oclusión de la vena central de la retina son las patologías a las que están propensas a sufrir las personas mayores de 50 años si no hay un diagnóstico a tiempo. A medida que vamos envejeciendo, entrando en años, nos volvemos propensos a muchas enfermedades en el organismo y los ojos nos escapan a ello. Principalmente estamos hablando de problemas relacionados con enfermedades sistémicas como la diabetes. En segundo lugar, enfermedades relacionadas con aumento de la presión arterial, con la hipertensión arterial, como son las oclusiones venosas. Y en tercer lugar, y no menos importante, es la degeneración macular relacionada con la edad. La mayoría de ellas son prevenibles si tenemos un buen cuidado de nuestras enfermedades. Y las otras también pueden ser manejadas si son detectadas a tiempo. Señaló que aunque cerca del 65% de las personas con discapacidad visual son mayores de 50 años, el 80% de estas patologías se pueden evitar, esto realizándose evaluaciones tempranas, así como tratamiento de acuerdo al tipo de enfermedad visual que se deba tratar. La diabetes es una enfermedad prevenible. Ya está demostrado que aquellas personas que tienen un cuidado estricto de su glicemia pueden evitar que aparezcan los problemas en los ojos o en otras partes del cuerpo, e inclusive si ya tienen algunos cambios, el buen cuidado va a disminuir la frecuencia de aparición de estos problemas. Los pacientes hipertensos con un buen cuidado también pueden retardar o evitar que se presenten estas alteraciones en la retina. Y en la degeneración macular, evitando los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad. Cabe resaltar que las recomendaciones, según la Organización Mundial de la Salud, se hacen basadas en las alarmantes cifras encontradas, ya que aproximadamente 285 millones de personas en el mundo viven con baja visión y con pérdida severa de visión. De ellos, 39 millones de personas son ciegas y 246 millones tienen discapacidad visual moderada o grave. Estadísticas que son reducibles si se adopta el hábito de realizarse exámenes periódicos. El incremento de los trámites y pagos de cuentas por Internet originan un nuevo modelo que cada vez crece en el país. Pese a ello y las facilidades que esto representa, autoridades hacen un llamado para no caer en errores y evitar así que los delincuentes se aprovechen de la situación.
La protección de datos y las transacciones bancarias se han convertido en la prioridad de empresas colombianas del sector de tecnología de la información, especializadas en proveer soluciones para almacenar, respaldar, proteger, preservar y gestionar el activo más valioso de las organizaciones, la información. Creemos que hay que tomar medidas, primero para tener la información en un sitio muy seguro, o sea, la información no puede estar dispersa. Eso va mucho con lo que todo el mundo está hablando hoy de la nube y de las grandes data centers de consolidación. Y creemos que las empresas tienen que tomar como políticas para clasificar la información y prever quiénes pueden tener acceso a ello. Se convierte entonces en aliado en este caso justamente porque entiende que la alta disponibilidad de información es el mayor activo de una compañía, comprendiendo puntos fundamentales como una demanda creciente de capacidad en situaciones determinadas, la necesidad de una infraestructura realmente disponible y la concentración de conocimiento en un solo grupo de técnicos dentro de la organización, representada por la dependencia de recursos ante cualquier dificultad. Desde el punto de vista tecnológico se ha avanzado muchísimo. Yo diría que, digamos, si alguien quisiera por fuerza entrar a los sistemas bancarios o sistemas, obviamente que tengan tecnología, porque todavía hay algunas personas que no tienen mucha seguridad, pero digamos los que tienen la tecnología para eso es muy difícil. Digamos, lo básico es la encripción. La información que se almacena en los discos duros está en un formato encriptado. Realmente lo que permite es que el que tenga acceso a esa información tiene que ser el que tiene la llave. Es como si yo doy una copia de mi llave a una persona, pues cualquiera podría entrar a mis bases de datos. Quizá yo diría que lo más importante es lo que se habla del social, de los ataques sociales. Es amenazar o convencer o tener personas dentro de la organización que puedan tener acceso a esos datos. Bytes, además de validar el esquema planteado inicialmente, lo complementó con otros componentes que fueron claves para el éxito del proyecto. Porque llegó su oportunidad de jugar y ganar, le damos la bienvenida al sorteo número 0683 de El Dorado Noche. Presentamos a las autoridades que supervisan el sorteo. Ellos son del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría de Gobierno y Lotería de Bogotá. Mucha suerte para todos los apostadores. Empieza a funcionar nuestra balotera. Enviamos un cordial saludo a todos los apostadores de El Dorado en los municipios de El Espino y El Mortiño, en la ciudad de Bogotá. En los barrios, perdón. El número de ganadores, 7, 1, 3, 6, 7136. ¿Esto es correcto, señora delegada? Correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerde seguir jugándole su número favorito al Dorado mañana, tarde, noche en Paga Todo, para todo. ¿Cuál es el significado del azul de la bandera? El azul de la bandera. Miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe. Es la fuente de la vida, desde el Inírida hasta el Pacífico. El azul de la bandera es abundancia y belleza. Es el color de nuestros sueños. Es el alma del país. El azul de la bandera es el agua que nos une, es el agua que nos une. Y es aquí donde navega nuestro orgullo. El azul de la bandera, el azul de la bandera. Armada Nacional, navega nuestro orgullo. Amigo transportador, el Ministerio de Transporte tiene más de 1.1 billón de pesos para que los transportadores que tengan vehículos con una antigüedad de más de 20 años y un peso bruto vehicular mayor a 10.5 toneladas participen en el programa de renovación del parque automotor de carga. Chatarrizando lograremos la disminución de la accidentalidad, el ahorro de combustible, la reducción de gases contaminantes y transportadores más competitivos. La meta es chatarrizar 30.000 vehículos. El proceso es cada vez más ágil y no se necesitan intermediarios. Para mayor información y programar una capacitación, comuníquese a la línea nacional 018-11-2042. Esto es construir un país moderno.
Nos acompaña esta noche aquí en el set de noticias de Telepaís el doctor Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda. Doctor Henao, muy buenas noches y bienvenido. Don Jorge, muy buenas noches y es un placer como siempre verlo. Cada 8 días lo vemos en el show de las 3, pero estar a su lado es un gran honor. Bueno, una de las locomotoras del gobierno nacional que ha tenido mayor impulso es la de la vivienda en el país. ¿Cómo calificaría el avance de este sector? Nosotros estamos felices, don Jorge. Usted que tiene la posibilidad, tal vez como nadie, de salir a todo el país, se dará cuenta que en muchas partes estamos con procesos ya sea de vivienda o de agua. En vivienda estamos en 223 municipios con 310 proyectos y en agua estamos con 500 municipios. De la mano del Fondo Nacional del Ahorro, ahorita viene un nuevo proyecto que son las 86.000 viviendas, pero en el programa de vivienda gratuita vamos muy rápido, casi entregando 2.000 viviendas semanales. Ayer estuvimos en una gran maratón de vivienda, esta semana en una gran maratón de vivienda, donde con el presidente entregamos 8.000 viviendas en un solo día. Bueno, usted propuso reducir la cuota inicial en créditos hipotecarios con el objetivo de permitir que la vivienda sea el ahorro de los hogares. ¿En qué va esta medida? Vamos muy bien, estamos socializándolo con todos los bancos. Acá que nos están viendo en casi 60 países, todos esos países saben que a nivel internacional no le exigen a una familia tanto como le exigen en Colombia. Acá le exigimos hasta un 50% de ahorro. ¿Eso qué significa, don Jorge? Que acá en Colombia un profesional que está empezando tiene que ahorrar 10, 15 años para comprar, para tener la cuota inicial de su casa y está desperdiciando ese tiempo valioso para comprarla. En países de la región tienen que ahorrar el 10%, 15% máximo. ¿Eso qué significa? Que un profesional lo hace en 5 años. ¿Qué estamos trabajando con el sector de la construcción y con el sector financiero? Que lo podamos hacer a través del leasing habitacional, profundizar el leasing y que una persona empiece pagando arrendamiento, pero que eso se convierta en la cuota inicial de su casa. Ya estamos iniciando con el leasing del 90%, tenemos al sector financiero muy de la mano con nosotros y yo creo que el próximo año esta será una de las medidas apalancadoras del sector. Un programa que ha llamado la atención es el denominado Vivienda Salario. ¿En qué consiste? Que no solamente queremos llegar a los más vulnerables de los más vulnerables, aquellas personas que no tienen con qué comprar una casa y que por eso la están recibiendo de forma gratuita, sino que queremos llegar a todas esas personas que se levantan todos los días, camarógrafos que se levantan 5 de la mañana, terminan 10 de la noche, periodistas que están iniciando, enfermeros que dicen, oiga, yo no soy el más pobre de todos, pero me levanto, cumplo con mis impuestos, tengo un trabajo y quiero tener una vivienda. Por esa razón, el gobierno diseñó un programa. ¿Cómo va a ser ese programa? Vamos a dar un subsidio hasta de 15 millones de pesos, pero además vamos a hacer que la familia le puedan prestar el sector financiero. ¿Cómo? Le vamos a dar un subsidio también a la tasa, por ejemplo con el Fondo Nacional del Ahorro. Si antes tenía una tasa del 11, 12%, va a lograr tasas del 7%. Y además a los bancos les vamos a pagar una garantía sobre cada crédito que presten, logrando que estas familias que hoy pagan por una vivienda alrededor de 300.000 pesos en arriendos, hace 400.000 pesos, paguen por esa vivienda desde 180.000 pesos, que es el patrimonio de sus hijos, y poder sacarlos y llevarlos a la clase media con un empujoncito, como la patadita de la buena suerte. ¿Qué nuevas estrategias están trabajando con el sector bancario para flexibilizar los requisitos a la hora de solicitar créditos de vivienda? Varias. Primero, el subsidio a la tasa, eso es fundamental. Una de las barreras más difíciles que tenía una familia para acceder a tener una vivienda es que los intereses eran muy costosos. Nosotros llegamos a tener intereses del 17%, don Jorge. Hoy, gracias a la estrategia del presidente Juan Manuel Santos, hemos logrado llevarlas al 7%, a través de 2 formas. Un acuerdo con el sector bancario para que bajen las tasas y otra de la mano del subsidio a la tasa. La segunda estrategia es la del leasing habitacional. Profundizar el tema del leasing para que una familia no tenga que dar esa cuota inicial tan alta y poder empezar con una cuota más baja y comprar su vivienda a través del leasing habitacional. La tercera, esta del subsidio para vivienda para ahorradores, entre 1 y 2 salarios mínimos, donde vamos a dar una garantía para que los bancos le presten a las familias. Luego de lo ocurrido en el edificio Space en Medellín, ¿qué medidas de choque condicionar para enfrentar esta situación y además para que no se repitan casos como este? Yo primero quiero aclarar que nuestro sector de la construcción es uno de los mejores sectores a nivel latinoamericano.
que nuestras normas sismorresistentes son tal vez una de las mejores normas a nivel mundial, no lo decimos nosotros, lo dice la academia, la acabamos de revisar en el año 2010. Lo que falló fue un proceso o procedimiento. Por eso tomamos 4 medidas, para decirlas rápidamente. Eliminar el yo con yo, y es que los constructores no se supervisen a ellos mismos, tener supervisores independientes, como lo tienen en Estados Unidos. Además, supervisores que se acrediten, que demuestren que pasan un examen, que tienen más de 5 años de experiencia y que desde el minuto cero, desde la primera fundición de la primera placa, están en obra. Vamos a crear una póliza. Estamos trabajando con Fasecolda y estamos trabajando con Camacol, como crear el SOAT de la construcción. ¿Qué significa eso? Que toda construcción va a tener una póliza para asegurar, primero a los compradores y también asegurar a los constructores, asegurando también la calidad de quienes compraron. Tercero, crear una superintendencia que dependa de industria y comercio. No es una superintendencia nueva, es una delegada que acompañe a los compradores de vivienda, pero que también meta en cintura a los curadores, que es una buena institución, pero tiene que ser mucho más técnica y por eso vamos a ser mucho más exigentes. Y la cuarta es que estos supervisores, de la mano de las entidades de planeación, tienen que reportar desde el minuto cero si existe algún problema de obra o si no van a responder civil y penalmente. Se habla en el país, especialmente en los estratos altos, del fenómeno de una burbuja inmobiliaria por el crecimiento de los precios de la vivienda. ¿Cómo se está controlando esta situación? Yo, que no soy nuevo en el sector, que vengo escuchando esto desde el año 2008, están subiendo los precios. Haciendo un análisis, primero no hay burbuja, hay que ser claro, lo que está pasando es que cada día los colombianos tienen mayor capacidad de compra, ya tenemos 18 millones de colombianos en clase media, esto por lo general cuando hay más capacidad de compra y disminuye la oferta hace que suban los precios, pero analizando la cartera, es una de las carteras más sanas. Nosotros nada más tenemos un nivel de moralidad o morosidad crediticia que no supera el 2%. No hay un sobreendeudamiento en nuestro sector, antes por el contrario, tenemos que hacer lo que acabamos de hablar, que el sector le preste más a las personas para que puedan comprar vivienda. Mientras países latinoamericanos tienen un nivel de endeudamiento superior al 19% sobre el PIB, Colombia nada más tiene el 4.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay burbuja, lo que hay que hacer es que los alcaldes sean mucho más ágiles en la gestión de los permisos para que se pueda construir. Necesitamos que haya una mayor oferta de proyectos para que los precios bajen. Sigue siendo un buen momento para comprar porque tenemos tasas bajas y los precios creo que van a seguir subiendo porque tenemos más capacidad de compra. De las 100.000 viviendas gratis, ¿cuántas se han entregado? Esta semana cumplimos la vivienda 20.000. Vamos a terminar el año con 50.000 unidades y el próximo semestre 50.000. Es la primera vez en el país que se construye tan rápido. Las 100.000 viviendas nada más llevan un año y en ese año construimos la ley, licitamos la fiducia, licitamos las viviendas y ya las estamos entregando. Vamos a una locomotora que no puede parar. ¿Cómo ha afectado la crisis de la construcción, el crecimiento económico y la generación de empleo? No hay ninguna crisis, somos la locomotora que más rápido va. En el primer trimestre crecimos un 17.9% sobre el PIB, en el segundo trimestre crecimos un 8%, acabaron de salir las cifras de empleo y tuvimos un crecimiento muy importante, ya tenemos 1.234.000 colombianos trabajando. Salieron esta semana las cifras de cemento y crecimos un 12%, eso significa que las 100.000 viviendas van a ser un éxito, que el subsidio de la tasa es un éxito y que este es un sector que está fortalecido. ¿De qué manera está enfrentando el gobierno nacional el desabastecimiento de agua en el país? Con un programa de choque, estamos en 500 municipios con obras, acompañando a los municipios porque hay que ser claros, don Jorge, que la operación de los acueductos y alcantarillados es responsabilidad del ente territorial. Nosotros tenemos que ser responsables, no pedir autonomía para lo que nos sirve y no pedir y rechazarla cuando no nos sirve. El gobierno nacional, con sus impuestos, con los impuestos de todos, le gira unos recursos mes tras mes a los municipios que se llama Sistema General de Participaciones, dentro de eso hay un componente de agua. Hemos mejorado, nosotros encontramos el país con una cobertura del 70% en proyectos de acueducto y alcantarillado, lo vamos a llevar al 90%, ya más de 2.600.000 colombianos por primera vez reciben agua potable, ya no deja de ser un lujo, pero el trabajo que falta es mucho. ¿La gente de Aracataca ya tiene agua potable? Ya estamos en un 70% en el municipio y en 2 semanas esperamos estar en un 100%.
Hay que hacer claridad que cuando entregamos el acueducto estaba totalmente terminada la planta de tratamiento de agua potable, lo que faltaba era un conductor que supiera manejar ese carro que se le está entregando, no lo existía. Entonces contratamos uno que estaba en el municipio al lado de Fundación, que se llama Presea, y que ya empezó a operar, a mirar las redes del municipio, lo cual era obligación del ente territorial, pero Aracataca tocaba acompañarlo y está funcionando en este momento. Doctor Luis Felipe Henao, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el set de noticias de Telepaís. Don Jorge, muchísimas gracias, fue un placer estar al lado suyo. Pues mucha suerte. Muchas gracias. Y que continúe con tanto empeño trabajando por el bien de los colombianos. Igual que usted, siguiendo su ejemplo. La propaganda electoral en espacio público antes de tiempo genera desequilibrio informativo entre las agrupaciones políticas y candidatos. Retirar la propaganda electoral fijada en espacio público por fuera de la fecha permitida es obligación de los alcaldes municipales y distritales. Ciudadanos, denuncien cualquier violación sobre propaganda electoral. La propaganda electoral para las elecciones de marzo de 2014 solo podrá realizarse a partir del 9 de diciembre de 2013 y no antes. La propaganda electoral tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Ante el Consejo de Estado se sigue estudiando la demanda interpuesta por la antigua integrante del Partido Verde, Carmen Maturana, quien manifiesta es ella la que debe asumir la curul de la fallecida senadora Gilma Jiménez y no Rodrigo Romero Hernández, como se ha dicho. Recientemente el Consejo de Estado decidió que se estudiará quién ocupará la curul de la senadora Gilma Jiménez tras su muerte el pasado 29 de junio. Esta determinación se tomó luego de que se aceptara la demanda por nulidad interpuesta por Carmen Maturana Esquivia, quien estaba en contra del acto por el medio del cual el Senado de la República llamó a Rodrigo Romero Hernández para ocupar la curul de la parlamentaria fallecida. Según Maturana Esquivia, es ella quien debe ocupar dicha curul, ya que era la siguiente en votación después de los elegidos por el Partido Verde. Sin embargo, se encuentra que esta acción no podría darse, ya que ella renunció al partido desde el pasado 20 de mayo. El argumento de la demanda está en que con la designación de Romero Hernández se vulneró el reglamento del Congreso, en el cual, ante una falta absoluta de un miembro de la corporación pública, debe ser llamado a ocupar la curul el candidato no elegido de la misma lista, que según el orden de inscripción o de votación obtenida, siga en forma sucesiva y descendente. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Y noticias positivas para los colombianos. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Policía Nacional logró la captura de un hombre que se hacía pasar por uniformado del Ejército para cobrar sumas de dinero a conductores que cometieran alguna infracción en las vías de Cundinamarca. En el marco de la implementación de la estrategia de seguridad vial, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que se hacía pasar por sargento del Ejército Nacional. Esta persona utilizaba trajes camuflados y documentos falsos para hacerse pasar como militar.
Gracias a la oportuna acción adelantada mediante registro y control a vehículos y personas en las vías del departamento de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un sujeto que se hacía a muchos vehículos por la acción oportuna de la policía y obviamente gracias a la información dada por los usuarios de las vías. La acción pronta de la policía se dio gracias a la información suministrada por transportadores que se desplazaban por el sector, quienes informaron las acciones criminales que realizaba el supuesto militar. El impostor ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Madrid, Cundinamarca, y será judicializado por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias, suplantación de autoridad, suplantación de personas, simulación de investidura y cargo y falsedad personal. Jaime Gutiérrez, abogado del patrullero Wilmer Alarcón, vinculado a la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, se refirió frente a los señalamientos de la defensa de la familia de la víctima, manifestando que jamás ha intervenido para que se avance en la investigación, pues su principal objetivo es que se conozca la verdad sobre este caso. Tras varias días pasar por un sargento del Ejército Nacional. Un sujeto que estaría utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares, una persona ostentando ser sargento viceprimero del Ejército con un uniforme camuflado, gracias a información suministrada por usuarios de las vías, especialmente conductores, la policía reacciona de manera inmediata y da captura a esta persona. La captura de Wilber Trujillo, de 26 años de edad y quien resultó ser un falso militar, se produjo en el kilómetro 106 de la vía que de Girardot conduce al municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en el sector conocido como Mondoñedo, lugar en el que uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte detienen a Trujillo cuando se desplazaba por el sector en una motocicleta particular. De acuerdo a las informaciones, este sujeto estaría deteniendo vehículos y exigiéndoles dádivas. Al parecer no alcanzaría a... Se hacía pasar por un uniformado del Ejército para cobrar dinero a conductores en las vías de Cundinamarca. Cambio Radical pide modificar reglas que varían las normas que fijan topes electorales. Presidente de dicha colectividad calificó de ilógica la medida. Abogado del patrullero Wilmer Alarcón, vinculado al caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra, se defiende sobre señalamientos de la familia de la víctima. Este martes, el ministro de Agricultura presentará nuevo proyecto de terrenos baldíos en el país. El apoyo a los pequeños campesinos es el principal objetivo de la iniciativa. Vea hoy en Telepaís, ministro de Vivienda Luis Felipe Henao habla sobre los avances de las 100.000 viviendas gratuitas. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy lunes 11 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Balance positivo del plan retorno en la capital del país. Cientos de viajeros circularon con normalidad en los principales corredores viales. Policía Nacional logró la captura de un hombre que se